Hola. Hoy vamos a darle una vuelta a una pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo si lo piensas. ¿Por qué durante miles de años la humanidad, apenas mejoró su nivel de vida? Parecía como atascada, ¿no? Pues sí, como en un bucle. Y de repente, hace unos pocos siglos, ¡zas!, todo se dispara. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo se rompió ese estancamiento? Es una de las grandes preguntas, sí. Y para intentar entenderlo, vamos a usar como guía las ideas del capítulo 2 de la economía, del proyecto CoreEcon. El capítulo se llama Tecnología, Población y Crecimiento. Vale. La idea es entender ese estancamiento tan largo y, sobre todo, cómo conseguimos hacer esa gran escapada. ¿Y qué tuvo que ver la tecnología en todo esto, que fue clave? Perfecto. Y para que no se nos haga bola todo esto, que son ideas potentes, vamos a usar los modelos económicos como si fueran mapas, ¿no? Mapas sencillos que nos enseñan lo importante. Exacto. Y bueno, tiraremos de alguna comparación, quizás alguna del ciclismo que a mí me gusta, para que se nos queden las ideas clave. ¿Nos ponemos a ello? Venga, vamos allá. El mundo antes del despegue, la trampa maltusiana. Empecemos por ese pasado tan largo y tan plano. Si vemos el gráfico ese famoso del palo de hóquei, que es como el icono de la historia económica, Sí, es muy visual. vemos esa línea casi horizontal durante siglos y luego una subida vertical. Es tremendo ver que durante casi toda la historia el nivel de vida medio pues apenas se movió. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Pues aquí entra en juego una figura clave, Thomas Malthus. A finales del siglo XVIII, este pensador observó algo que parecía una constante, casi una ley natural. ¿El qué exactamente? Pues que si había alguna mejora, digamos una nueva técnica agrícola, una mejor cosecha, algo que permitiera a la gente vivir un poquito mejor. ¿No duraba? Eso es. Está. Malthus dio que esos ingresos extra, lo que superaba la pura subsistencia, solían llevar a las familias a tener más hijos, o simplemente sobrevivían más niños que antes. Ah, vale. El resultado, la población aumentaba. Y claro, más población significaba que había que repartir los mismos recursos, sobre todo la tierra, que era lo fundamental, entre más gente. Entiendo. O sea que la propia mejora al final era como su propia tumba. Se diluía. Me recuerda a intentar subir un puerto de montaña larguísimo, de esos que no se acaban nunca. Ajá. Das más pedales, mejoras la bici un poco, eso sería la mejora tecnológica, pero si cada vez pesa más la bici o tienes que llevar a más gente contigo, el aumento de población, pues al final tu puesto en la clasificación, tu nivel de vida por persona no mejora. Sigues ahí en el mismo sitio del pelotón. ¡Qué agobio! Es una imagen muy buena, la verdad. Esa es la esencia de lo que llamamos la trampa malthusiana. Y este modelo, que explica bastante bien esos siglos de estancamiento, se basa en dos ideas fuertes. A ver, ¿cuáles son esos dos pilares del modelo? El primero es la productividad media decreciente del trabajo. A ver, imagina una parcela de tierra fija. Pones a un agricultor y saca una cosecha X. Vale. Pones a dos, la cosecha total será mayor, claro, pero igual no es el doble. Si sigues metiendo gente a trabajar esa misma tierra, Ujú. Cada vez sacan menos por persona, ¿no? eso es. La producción total sigue aumentando, pero cada vez más despacio. Y lo importante es que lo que produce cada agricultor de media empieza a bajar. Tienen menos tierra por cabeza o tienen que empezar a cultivar tierras peores, menos fértiles. La función de producción, la curva que lo representa, se va aplanando. Entendido. Más gente en el mismo sitio, al final, de media, tocan a menos. Y la segunda idea clave. La segunda es que la población crece si los ingresos están por encima del nivel de subsistencia. Es decir, si la gente gana justo lo justo para sobrevivir, la población más o menos se mantiene estable. Tiene sentido. Pero si por alguna mejora temporal ganan un poco más, pues la gente tiende a tener más hijos, o baja la mortalidad infantil, y la población empieza a crecer. Vale, entonces el ciclo era, aparece una innovación, mejora la producción. Temporalmente, los ingresos suben un poquito por encima de ese nivel mínimo de subsistencia. ¿Y entonces? La población crece, más gente necesita más comida, tienen que cultivar más tierra, a lo mejor tierra de peor calidad, o trabajar más intensamente la que ya tienen. Y eso hace que la productividad media, Caiga otra vez. Y con ella, los ingresos vuelven a acercarse al nivel de subsistencia. ¡pum!, Cerrado el círculo. un círculo vicioso total. Era como correr en una cinta, ¿no? La humanidad avanzaba tecnológicamente a ratos, pero no se movía del sitio en términos de bienestar medio. Exacto. Oye, y esto me suena a otro concepto parecido, el de la productividad marginal decreciente. ¿Es lo mismo o...? Están súper relacionados. A ver,
Piensa en algo más cotidiano. Comerte una pizza. Pizza. Bueno, ya es otra cosa. El placer extra es mucho menor. Exacto. Pues la productividad marginal del trabajo es algo parecido. Es cuánto añade a la producción total el último trabajador que se incorpora. Y también tiende a ser decreciente. Ah, Si ya tienes a mucha gente trabajando un campo, el siguiente que llega, pues algo sumará, pero seguramente menos que el que entró justo antes. Es como esos geles energéticos que toman los ciclistas en una etapa larga. ¿sí? Entre el primero te da un subidón, ¿verdad? Pero el cuarto o el quinto que te tomas, pues ya casi ni lo notas. El empujón extra es mínimo. Esa caída en el rendimiento marginal es la base de por qué la productividad media también cae, y por tanto es un motor fundamental de la trampa malthusiana. Vale, ahora veo la conexión mucho mejor. La lógica es aplastante, pero ¿esto pasó de verdad? ¿Hay pruebas de que Malthus tenía razón al describir su época y el pasado? Sí, hay bastante evidencia histórica. Un caso muy estudiado es Inglaterra después de la peste negra en el siglo XIV. Fue una catástrofe demográfica brutal. Murió muchísima gente. Una tragedia enorme, sí. Pero económicamente, ¿qué pasó? Pues que al desaparecer una parte tan grande de la población, de repente la mano de obra escaseaba muchísimo. Claro, Los campesinos, los artesanos que sobrevivieron, de pronto tenían más poder para negociar. Había más tierra disponible por cada trabajador, así que su productividad media subió. Y como consecuencia sus salarios reales, o sea, lo que podían comprar con su sueldo, aumentaron bastante durante un tiempo. menos gente para repartir los mismos recursos. Parece lógico que los que quedaban mejoraran su situación. Justo. Pero, ¿qué pasó después, en los siglos siguientes? A ver, Pues que la población poco a poco empezó a recuperarse, y a medida que crecía, ujú, la tierra volvía a ser escasa en relación a la gente, el poder de los trabajadores bajaba, exacto. y los salarios reales volvieron a caer, acercándose otra vez a ese nivel de subsistencia allá por el año 1600. Los datos históricos de salarios ingleses lo muestran bastante bien. Era el mecanismo malthusiano funcionando perfectamente. Qué panorama más gris, ¿no? Pensar que durante milenios cualquier pequeño avance estaba como condenado a ser devorado por el propio crecimiento que generaba. Sí, es un pensamiento potente. Da una perspectiva diferente sobre lo que entendemos por progreso a lo largo de la historia. Pero entonces, Malthus se equivocó a largo plazo. Conseguimos escapar. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo rompimos ese círculo? ¿Cómo dejamos atrás ese puerto de montaña interminable? La gran escapada. Tecnología, incentivos y revolución industrial. Pues aquí es donde la historia pega un giro radical. Para entender cómo salimos de la trampa, tenemos que ver cómo las empresas eligen qué tecnología usar. Pensemos en una tecnología como si fuera una receta de cocina. ¿Vale? Una combinación concreta de ingredientes, que en economía llamamos insumos, trabajadores, energía, como el carbón, máquinas, para obtener un plato, un producto, por ejemplo, tela. Y supongo que, como en la cocina, habrá distintas recetas para hacer lo mismo, ¿no? Unas con más de un ingrediente, otras con más de otro. Exactamente. Una empresa que quiera fabricar, no sé, 100 metros de tela podría tener varias recetas o tecnologías disponibles. Una podría usar muchos trabajadores y poca energía, poco carbón. Otra, al revés, pocos trabajadores y mucho carbón. Y opciones intermedias, claro. ¿Y cómo deciden cuál usar? ¿La más nueva? ¿La que parece más moderna? No necesariamente. Eligen la que les permita producir esa cantidad de tela al coste total más bajo. Es pura lógica económica. Vale, buscan ahorrar. Lo primero que hacen es descartar las tecnologías que son claramente peores, las que llamamos dominadas. Una tecnología está dominada si hay otra que, para producir lo mismo, usa menos de al menos un ingrediente y no más de ningún otro. Nadie en su sano juicio elegiría una receta que necesita más de todo, ¿verdad? Hombre, claro, sería tirar el dinero. Descartas lo que es obviamente peor. Una vez quitadas esas, la empresa compara los costes de las tecnologías eficientes que quedan. Y aquí entra una herramienta muy útil: las líneas de isocosto. ISO significa igual. Isocosto. Igual coste. Exacto. Una línea de isocosto te muestra todas las combinaciones posibles de dos ingredientes, por ejemplo, número de trabajadores y toneladas de carbón, que suman exactamente el mismo coste total. Ah, vale. Aquí quizás mi comparación ciclista puede ayudar. Imagina que quieres alcanzar un cierto nivel de forma física para una carrera. A ver.
Puedes lograrlo combinando gimnasio y dieta de distintas maneras. Mucho gimnasio y una dieta normalita. O quizás menos gimnasio, pero una dieta súper estricta y cara. Las dos combinaciones te pueden llevar al mismo resultado físico. Eso sería como la isocuanta, misma cantidad de producto. Pero el coste, en tiempo, dinero, esfuerzo, es diferente. Muy buena analogía. Pues la empresa busca la combinación que le dé el resultado que quiere, pero con el menor coste total posible. Exactamente eso. La empresa elegirá la tecnología, esa combinación de trabajadores y energía, que le permita producir lo que quiere situándose en la línea de ISO-costo más baja posible, o sea, la más barata. ¿Vale? Y ahora viene lo crucial para entender la revolución industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Los datos históricos nos dicen que allí, en comparación con otros sitios como Francia o China, pasaba algo curioso con los precios de los ingredientes. Ajá. Los precios relativos. Aquí está la clave, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Pues que el trabajo, o sea, los salarios en los modelos, era relativamente caro. Pero la energía, en concreto el carbón, en los modelos, era comparativamente barata. Sobre todo cerca de las minas de carbón, que había muchas en Gran Bretaña. Trabajo caro, energía barata. ¿Y eso por qué fue tan importante? Porque creó un incentivo económico enorme. Un estímulo muy potente para que los empresarios, los inventores, se pusieran las pilas en buscar, desarrollar y, sobre todo, adoptar nuevas tecnologías que permitieran ahorrar trabajo, que era el factor caro, Claro. y que, a cambio, usaran más energía y más capital, o sea, máquinas, que a menudo funcionaban con carbón, el factor barato. Ahí tienes la famosa hiladora Jenny, la mula de hilar, la máquina de vapor de Watt. Todas iban en esa dirección. Entiendo. O sea, no fue solo que a alguien se le ocurrieran esos inventos geniales, sino que las condiciones económicas de Gran Bretaña en ese momento hicieron que compensara empezar a usarlos masivamente allí antes que en otros lugares. Precisamente. Imagina que los precios relativos cambian. El carbón se abarata mucho respecto al salario. Una tecnología nueva, intensiva en energía, que antes quizás era demasiado cara, de repente se convierte en la opción más rentable y desplaza a la tecnología vieja, la que usaba más mano de obra. Y claro, el primero que daba el paso y adoptaba esa nueva tecnología más barata, Se forraba. Bueno, temporalmente. Conseguía lo que un economista muy importante, Joseph Schumpeter, llamó una renta de innovación. Beneficios extraordinarios por ser el pionero, por usar una tecnología más eficiente antes que la competencia. eso suena un buen incentivo para seguir innovando. Totalmente. Esas rentas de innovación son como la zanahoria que anima a otros a copiar la nueva tecnología o, mejor aún, a intentar inventar algo todavía más eficiente. Schumpeter describió este proceso continuo de lo nuevo desplazando a lo viejo como destrucción creativa. Es el motor que impulsa el dinamismo económico en el capitalismo. Pero esta vez, a diferencia de lo que pasaba en la época de Malthus, este cambio tecnológico fue distinto, ¿verdad? No fue algo puntual, se mantuvo. Correcto. Aquí está la gran diferencia. No fue una mejora aislada que la población acabó absorbiendo. Fue el pistoletazo de salida de lo que llamamos una revolución tecnológica permanente. Permanente. Sí, la innovación se convirtió en algo continuo, que se alimentaba a sí mismo. La velocidad del progreso tecnológico se disparó de tal manera que los aumentos de productividad empezaron a ser mucho, mucho mayores que el ritmo al que podía crecer la población. ¡Wow! Y por primera vez en la historia de la humanidad, los salarios reales, el nivel de vida medio de la gente, comenzaron a crecer de forma sostenida. Habíamos roto la trampa malthusiana. La gran escapada. Volviendo al ciclismo, es como si hubiéramos estado siglos intentando subir puertos con una bici de acero pesadísima, donde cada mejora era un suplicio y apenas se notaba. Ajá. Y de repente alguien inventa la bicicleta de fibra de carbono, ligera, eficiente. Ya no es solo ir un poquito más rápido ese día, es un cambio de paradigma. Te permite volar en las subidas, eleva tu rendimiento de forma sostenible y rompe todos los límites que tenías antes. Outro. Entonces, para recapitular un poco toda esta historia fascinante, pasamos siglos y siglos atrapados en ese puerto sin final de Malthus. Cualquier avance tecnológico era como dar una pedalada más fuerte, sí, pero el crecimiento de la población actuaba como un lastre, como un freno constante. En parte por esos rendimientos decrecientes, ¿no? Como intentar inflar una rueda que ya está casi a tope y cada bombeo mete menos aire. Así es, una trampa basada en cómo respondía la demografía a los cambios en los ingresos y, sobre todo, en los límites que imponía una tecnología que apenas avanzaba.
¿Hasta qué? Una combinación especial. Incentivos económicos, trabajo caro, energía barata y también importante, una capacidad para innovar, para generar nuevas ideas y ponerlas en práctica. Y eso desató algo completamente nuevo. Una revolución tecnológica que ya no paró. La tecnología, esa bici de carbono, por fin nos permitió no solo subir el puerto, sino empezar a volar sobre él, dejando atrás para siempre esos viejos límites maltusianos. Tal cual. Igual que la innovación en materiales, en entrenamiento, cambió el ciclismo para siempre, esta revolución transformó radicalmente las posibilidades de la economía y de la vida humana. Exacto. Y si me permites, una última reflexión para que nos quedemos pensando. Conseguimos escapar de la trampa maltusiana gracias a esa combinación de incentivos y tecnología. Fue un logro increíble. Sin duda. Pero ese mismo motor de crecimiento que nos sacó de ahí también trajo consigo otras cosas. Una divergencia económica brutal entre países, por ejemplo. Y hoy nos enfrenta a retos enormes. ¿Es sostenible este modelo de crecimiento a largo plazo? ¿Qué hacemos con el impacto ambiental, el cambio climático? Y con las desigualdades que también genera. Son las grandes preguntas de ahora, claro. Entender cómo escapamos de la vieja trampa nos da herramientas, nos da perspectiva. Pero la historia no ha terminado. La historia del crecimiento, la tecnología y sus consecuencias sigue escribiéndose cada día. Y necesitamos comprender bien el pasado para poder navegar los desafíos del presente.